Mientras respondía algunos comentarios, alguien me pidió que hablara de Flash Party, un juego de pelea similar a Smash Bros, por lo que me di la tarea de buscarlo. Es por eso que hoy les hablaré de Flash Party. Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Flash Party es un juego de peleas 1 contra 1 o 2 contra 2, depende del modo, con un sistema similar a Smash Bros, donde los duelos se disputan en una arena aérea, donde puedes obtener la victoria sacando a los oponentes de dicha arena. En primera instancia, el juego sigue al pie de la fórmula, sin ningún cambio, trayendo un juego colorido con personajes un tanto singulares que quedará en cada uno si son de su agrado. Contaremos con una plantilla de hasta 13 luchadores que irás desbloqueando conforme más peleas ganes o cumpliendo ciertas tareas. Las peleas serán de hasta 6 minutos en 4 modos de juego, 1 contra 1, 2 contra 2, modo arena que es un todos contra todos, siendo el ganador quien no caiga de la plataforma más de 3 veces o lo haga el menor número de veces antes de que acabe el tiempo. Y el último modo, récord de fiesta, que les seré honesto, no desbloqueé por falta de ganas, les diré por qué más adelante. Estos son los modos de emparejamiento, mientras que existe otro modo llamado arena que tampoco he desbloqueado por la misma razón. Pero bueno, les voy a ser muy sincero, no soy fan de los juegos estilo Smash porque tienden a ser muy caóticos, algo de lo que no es de mi agrado. Por lo que entré a Flash Party con mucho escepticismo, y al ser un juego que solo está disponible para TapTap, que para los desentendidos, TapTap es una especie de Play Store donde tienes acceso a juegos de Asia y otras regiones, ya de ahí me daba cierta incertidumbre, pero aún así puedo decir que gráficamente no es un juego espectacular, pero está decente. Lo mismo para las arenas que bueno, no lucen por su complejidad o sus acabados en sí, pero por esa parte el juego cumple con lo básico. Los controles siguen una línea básica, un botón para ataque simple que al presionarlo y cargarse puede provocar un KO o un knockout, uno para ataque especial que solo será uno y puedes obtener otro ataque pagando, otro botón para protegerte, otro para agarre y un botón de salto. Nada fuera del otro mundo. Los personajes están bien, pero tienen un fallo que yo considero grave. No tienen voz, ninguno. Y es que si bien algo que define la identidad de un personaje es su vestimenta y actuar, la voz le da cierto distintivo para identificarlo, y Flash Party ignoró eso dando personajes mudos. En las peleas solo escucharás sonidos de ataques y la música de fondo, pero nada más. Por otra parte, hay un detalle que tampoco pude pasar por alto, y eso es que jugué como unas 30 peleas, y adivinen cuántas perdí. Una, de como 30, solo perdí una vez. Eso me puso a pensar, o soy muy bueno para este juego, o de plano no hay jugadores reales contra quien luchar. Así que me metí al chat global y mucha conversación no hay. Esto quiere decir que peleé solo con puros bots del juego. Podría decirse que es un juego algo vacío. He ahí la razón del por qué no desbloqueé los demás modos que me faltaron. Si entras a un juego donde constantemente estás ganando y ganando, sin ningún tipo de esfuerzo o reto, no te da la motivación necesaria para seguir. Si a eso le sumamos que las peleas son más de 5 minutos, hacen que Flash Party se sienta como una pérdida de tiempo. Investigando un poco me di cuenta de que el juego está en su fase de prueba, siendo quizás exclusivo para TapTap. He ahí también la razón para que el ping de la nada se eleve o no te deje tener una pelea estable. Por otra parte, que es poco probable que llegue a la Play Store, lo que sin duda le quitará alcance de público. Eso no significa tampoco que el juego esté condenado si no está en la tienda de Google. Aún así, si me dijeras que en este momento Flash Party está en su versión final, definitivamente te recomendaría otros juegos de ese estilo que te he traído, como Brawlhalla o Smash Legends, que la temática es la misma pero con ligeros toques de diferencia que los hacen especiales. Aún así, como dije, el juego está en fase de prueba abierta, por lo que puede que haya cambios que le den un segundo aire, pero por ahora es un juego bonito, pero que se queda atrás en comparación a su competencia. Pero, como siempre digo, la última palabra la tendrán ustedes. Yo por el momento les dejaré un video por acá arriba con un juego de peleas bastante bonito que quizás les puede gustar. Por el momento, yo soy su tío Kruger, deseándoles buenas partidas y diciéndoles hasta la próxima.